Biomoléculas orgánicas. Edith Andrea Moncado Rego, profesor Gustavo Jaimes Monroy, Universidad Nacional Abierta a Distancia, curso Biología Celular y Molecular, Bogotá 2016. Los organismos vivos producen elementos que le permiten subsistir y reproducirse en el tiempo, y estas moléculas son producidas constantemente hasta el momento de la muerte del ser vivo. En esto, lo que son las biomoléculas, cualquier tipo de molécula orgánica producida por un organismo vivo. ¿Qué son las biomoléculas? Las biomoléculas están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, y en menor medida fósforo y sulfuro. Suelen incorporarse otros elementos, pero en menor frecuencia. Las biomoléculas cuentan con estos elementos y sus estructuras, ya que les permiten el equilibrio perfecto para la formación de enlaces covalentes entre ellos mismos. También permite la formación de esqueletos tridimensionales, la formación de enlaces múltiples y la creación de variados elementos. Biomoléculas orgánicas. Son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por seres vivos. Podemos dividirlas en 4 grandes grupos: carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos, lípidos. Glúcidos. Son los carbohidratos o hidratos de carbono, están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, y sí son solubles en agua. Constituyen la forma más primitiva de almacenamiento energético. Los carbohidratos o glúcidos se dividen en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los glúcidos más simples. Los monosacáridos están formados por una sola molécula. No pueden ser hidrolizados a glúcidos más pequeños. Se clasifican de acuerdo a 3 características diferentes: la posición del grupo carbonilo, el número de átomos de carbono que contiene y su quiralidad. Los disacáridos son glúcidos formados por 2 moléculas de monosacáridos y, por tanto, al hidrolizarse producen 2 monosacáridos libres. Algunos disacáridos comunes son la sacarosa, que es el disacárido más abundante y la principal forma en la cual los glúcidos son transportados en las plantas; la lactosa, que es el azúcar de la leche; la maltosa se obtiene de la hidrólisis del almidón; y la celobiosa se obtiene de la hidrólisis de la celulosa. Los oligosacáridos están compuestos por 3 a 9 moléculas de monosacáridos que al hidrolizarse se liberan. Los oligosacáridos se encuentran con frecuencia unidos a proteínas, formando las glucoproteínas como una forma común de modificación tras la síntesis proteica. Los polisacáridos son cadenas ramificadas o no de más de 10 monosacáridos. Resultan de la condensación de muchas moléculas de monosacáridos con la pérdida de varias moléculas de agua. Representan una clase importante de polímeros biológicos y su función en los organismos vivos está relacionada usualmente con la estructura del almacenamiento. La celulosa y la quitina son ejemplos de polisacáridos estructurales. La celulosa forma la pared celular de las plantas y otros organismos y es la molécula orgánica más abundante de la Tierra. Ahí está la clasificación de los glúcidos o carbohidratos. Los lípidos están compuestos por carbono, hidrógeno y en menor medida por oxígeno. Su característica es que son insolubles en agua. Son lo que coloquialmente se conoce como grasas. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se subdivide en 2 grupos: los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. Los saponificables son aquellos que poseen en su composición ácidos grasos, mientras que en los insaponificables no poseen ácidos grasos en su composición. Como explicamos, los lípidos saponificables se encuentran en 2 grupos: simples y complejos.
Los simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Acilglicéridos son ésteres de ácidos grasos con glicerol. Cuando son sólidos se les llaman grasas y cuando son líquidos a temperatura ambiente se llaman aceites, céridos o ceras. Los complejos son los lípidos que, además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como un glúcido. A los lípidos complejos también se les llama lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que forman las membranas celulares: los fosfolípidos, los fosfoglicéridos, fosfoesfingolípidos y los glucolípidos, cerebrósidos y gangliósidos. Los lípidos insaponificables encuentran los terpenoides, esteroides y las prostaglandinas. Ácidos nucleicos son el ADN, el ácido desoxirribonucleico y el ARN, ácido ribonucleico. Son macromoléculas formadas por nucleótidos unidos por enlaces. Hay algo que resaltar de los ácidos nucleicos. El ADN es el encargado de la duplicación, de la herencia, la síntesis proteica, y el ácido ribonucleico es el intermediario de la síntesis proteica. Las funciones de los ácidos nucleicos: dirigir la síntesis de proteínas. Un gen es un fragmento de ADN que dirige la síntesis de una proteína, responsable de la aparición de un carácter. Cada molécula de ADN está constituida por numerosos genes sucesivos. A un gen con una determinada secuencia de nucleótidos le corresponde una proteína con una determinada secuencia de As. El ARN o ácido ribonucleico es el encargado de ejecutar la información contenida en el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y el encargado de sintetizar las proteínas. También el transmitir la información hereditaria, como explicábamos anteriormente. El ADN se duplica o replica. Gracias a ello, los caracteres hereditarios se transmiten de padres a hijos. La recopilación se enrolla en el ADN. Cada hebra sirve de molde para la síntesis de la cadena complementaria. Se vuelven a enrollar en la doble hélice. Proteínas. Están compuestas por cadenas lineales de aminoácidos y son el tipo de biomolécula más diversa que existe. Tienen varias funciones dependiendo del tipo de proteína del que estemos hablando. Las proteínas se encargan de la estructura, la catálisis, movimiento, regulación, señalización y transporte. La estructura: entonces encontramos los aminoácidos, el enlace péptico, los pépticos o proteínas y la organización estructural, primaria, secundaria, terciaria y cuartaria. Tenemos las funciones que explicamos anteriormente: contráctil, estructural, enzimática, reserva, la defensa, el transporte y la hormonal. La clasificación está en holoproteínas y heteroproteínas. En las holoproteínas están las fibrosas y globulares, y en las heteroproteínas están las nucleoproteínas, fosfoproteínas, cromoproteínas, glucoproteínas y las lipoproteínas. Grupos funcionales: encontramos los hidroxilos o oxidrilos, que son los alcoholes, carbonilos, que se encuentran en los aldehídos o acetonas, carboxilo, cargados de los ácidos grasos y los aminoácidos. Los aminos también se encuentran los aminoácidos y los monómeros en las proteínas. Fosfato, están los fosfolípidos en la membrana celular y en el adenositrifosfático, el ATP, y el sulfodrilo se encuentra la cisteína y la metionina. Gracias.